Buenas tardes. Yo sé que a ti lo que te gusta más que todo es hacer arqueología, etcétera, etcétera, medicina forense, pero te voy a poner a ver si quieres hacer un poco de futurología. Voy a decir de 4 posibles escenarios, a ver cuál crees tú que puede ser más posible que sea el futuro de Venezuela. Vale. El primer escenario es que las elecciones, entre comillas, negrita, cursiva, etcétera, etcétera, que vienen el año que viene, va a ser lo que todos sabemos que va a pasar, que va a ganar Maduro y ya está. Vale, ese es un escenario. Otro escenario es un escenario en el que no gana Maduro, pero se pasa un escenario tipo Nicaragua, es decir, ponen a uno ahí para que haga el paripé de que está ahí, simplemente para hacer descansar al chavismo, al madurismo, para que vuelva de nuevo Maduro o cualquiera de sus cachivos. Vale. Luego otra, que sería el escenario parecido, es decir, que dejan ganar a uno de la oposición y resulta que este sale con las patas tuertas tipo Lenín Moreno en Ecuador. Que, o sea, se queda y una vez que se ve ahí arriba, se deshace del chavismo y de todo eso que está a su alrededor y hace algo decente. Y el último es si hay realmente un liderazgo que pueda ser un liderazgo emergente, que no sabemos quién es todavía. Y si tú sabes, sin decir nombre, que ese liderazgo está por ahí en alguna parte oculto y que puede ser que en un futuro, no sabemos qué tan lejano o tan cercano, va a emerger. Esa es la pregunta. Vamos a hacer todas las preguntas y las respondo todas. Perfecto, ¿alguien más? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Estimado amigo, ¿Cómo estás? voy a hacer un spoiler. Usted también conoce a Guaidó desde su más tierna edad. De raíz, hermano. Mira, pues ahí va encaminada la pregunta. Daniel, primero, bueno, decirte que estoy orgulloso de tu gran trabajo internacional. Somos guaireños de nacimiento. Vivimos una gran tragedia en el 99. Somos el pueblo que se resignó a seguir vivo. Cuando el comandante dijo que iba a ser un cementerio, La Guaira, creo que te acuerdas de eso, ¿no? Y conocemos de raíz todos esos politiqueros, esos chamos juveniles que se crearon en serpiente para todos nosotros. Juan, tú lo sabes, fue de mi mano cuando fui candidato a diputado por Vargas. Nadie lo conocía. Él salió de Vargas muy temprano, cuando la tragedia, se fue joven a estudiar a la Católica, regresó a la campaña de Roberto Esmí, no sé si lo conoce, fue ministro de Transporte y Comunicación. Pero Daniel, cuando el hombre fue ascendiendo dentro de la política de Vargas, fue cambiando. Fue cambiando de una manera que ni yo, que fue de mi mano, que lo dirigí muchas veces, no lo conozco actualmente. Mi pregunta ahora, para ser más corta, para no seguir hablando, porque creo que todos tenemos, de repente hay algunos todavía fanáticos de Juan, se lo respeto, aquí en la sala, y no voy a seguir hablando de ese personaje que ha decepcionado a toda Venezuela. ¿Tú crees que el eje 4, como está estructurado ahorita, van a dejar a una María Corina Machado de ir a unas primarias y que si gana, le dan de verdad la opción de competir con el candidato del chavismo? ¿No tenía más sencillo? Buenas noches. Bueno, casualmente el nombre que acaba de pronunciar el caballero, María Corina Machado. Yo cuando escucho, creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Cuando yo leo a María Corina y dice, el socialismo ha acabado con Venezuela. Y yo miro para un lado, me doy cuenta que estoy en España, en Europa, y digo, ¿esta señora de qué socialismo habla? O sea, en América, no solamente en Venezuela, nunca ha habido socialismo. Se disfrazan de eso los delincuentes para decir que son socialistas. Este país, y disculpen el tiempo, desde que murió Franco, ha vivido en gobiernos de derecha e izquierda en democracia. Socialismo ha habido en Europa toda la vida.
Entonces, aquello que está allá y que es un socialismo que está destruyendo a Venezuela. Son una banda de delincuentes. Entonces, yo realmente te voy a decir algo, no te sigo. Te sigue mi señora. Y yo escucho, y el nombre que te, o sea, yo estoy acostado escuchando, y nada más que repito, perdonando la palabra, de bola. De bola. O sea, estoy totalmente de acuerdo con tu discurso, fue lo que te quiero decir. Y como yo no creo tampoco en nada de eso, cuando a mí me hablan de diálogo y de elecciones, o sea, es comiquita para mí. ¿Tú crees que exista hipotéticamente una solución armada en Venezuela? Una insurrección, pues, o sea. Déjame responder las tres y luego si hay más, seguimos, ¿ok? Bien, voy a empezar por la última pregunta que me hizo el amigo, donde me decía si yo veía a alguien que estuviese en posibilidad de liderazgo. Mire, yo vi a una persona en determinado momento, o sea, yo dije, está ocurriendo algo en Venezuela, en las dos orillas de Venezuela. Está ocurriendo que los jóvenes, muchos jóvenes interesados en Venezuela, para empezar, los jóvenes nacidos del 95 al año 2000, 2001, lo único que han visto como política ha sido a un tipo con un micrófono frente a una cámara insultando a todos los que no son como él y piensan como él. Para esos jóvenes, la política es insultar al que no piensa como yo. O sea, ellos no tuvieron la oportunidad que tuve yo de ver el gobierno de Caldera, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ver a Ramón Boto Velázquez, ver a esos políticos, donde no voy a hablar mejor, era otra cosa. Entonces, cuando un joven de esa generación que solamente ha visto a los políticos insultar, o sea, que eso es la política, incursiona en la política, ¿qué vas a esperar de él? Él no ha visto otra cosa. Además de eso, se cae en esta cosa facilista de ahora, como decía el amigo, de ver el tema desde el punto de vista netamente ideológico para posicionarme y de alguna manera llenar mis inconsistencias ideológicas. De tal manera que si estos tipos del chavismo se definen como socialistas, revolucionarios, de izquierda, comunistas, whatever, todo eso junto, ¿verdad? El que siente todo el desprecio por ellos, lo que piensa es que son ellos para yo ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Ser fascista. Yo soy fascista, ¿cuál es el problema? Porque es la respuesta natural. O sea, yo quiero ser lo contrario a esa gentuza. Yo no quiero parecerme a ellos. Por lo tanto, yo no quiero ser de izquierdas. Yo no quiero ser eso. ¿Qué? Entonces soy de derecha, no hay problema. Entonces han surgido estos jóvenes, que se ven mucho, sobre todo en las redes sociales, muchos debaten conmigo, a muchos los bloqueo, porque entonces se ponen a insultarlo a uno y tal. Yo eso es parte de la dinámica. Y entonces, no, yo soy liberal, no, yo soy paleolibertario. No, yo soy neo-hayekiano. No, yo soy minarquista. Entonces tú dices, bestia, hay una búsqueda de ser algo completamente contrario a lo que es el chavismo. Pero eso lleva a unos caminos equivocados desde el punto de vista. Porque se cae entonces, por ejemplo, en la reivindicación de la figura de Pérez Jiménez. Se cae, por ejemplo, en la reivindicación de la figura de Medina Angarita, sin reflexión. Porque cualquiera puede reivindicar, pero la reflexión, ¿dónde está? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, mi familia está marcada por Pérez Jiménez, porque mi abuelo fue preso de Pérez Jiménez como militar. Y la preocupación que yo tuve por el tema de los presos políticos, sinceramente, uno de los momentos en los que yo creo que ha sido solamente cuando murió mi abuelo, cuando murió mi abuela, y en ese momento, a mi papá llorando, fue un 1 de enero en la madrugada. Creo que fue el último año que estuve en Venezuela o algo así, donde mi papá se puso a llorar después del cañonazo, que estábamos todos y tal, y entonces él recordó y dijo, lo que pasa es que hace, no sé cuántos, 60 años o 50 años, una cosa así, yo estaba corriendo de la casa de mi tía para la cárcel Modelo,
porque hubo un golpe de Estado y estaban diciendo que estaban matando a los presos. Mi papá estaba preso ahí. Y mi papá se acordó de eso en ese momento. Y fue una cosa, yo se acordaba de todo lo que pasó, cómo él se fue corriendo, cómo los tiros y no había luz y todo eso. ¿Tú sabes lo que significa para un niño de 7 años que tu mamá te saque corriendo en medio de la madrugada por la calle oscura porque tu papá es que lo están matando en la cárcel donde lo tienen preso? Es una cosa que no vas a olvidar nunca. Y un señor que ya tenía 70 años en ese momento, 67 años que tenía mi papá en ese momento, se estaba acordando 60 años después de esa situación. Imagínense ustedes lo que deben sentir los hijos de todos los que han estado presos políticos viendo y sabiendo todo lo que ha ocurrido. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Para responder la pregunta. Yo, cuando empiezan a liberar presos, y cuando veo esto que está ocurriendo con estos jóvenes y con estos nuevos movimientos que son pequeños, que algunos solamente están en las redes sociales, lamentablemente, veo la figura de un preso político liberado, que fue el hombre que más veces estuvo preso con Chávez y con Maduro, que fue Vasco da Costa. Y Vasco da Costa tenía una cercanía con la gran mayoría de esos jóvenes porque él tenía un discurso, además de eso, con una fuerte carga religiosa, porque era un hombre muy creyente, él pensaba que tenía una misión en la vida, etc. Y yo dije, el hombre para unir a todos esos muchachos, todos esos movimientos y toda esa gente es Vasco da Costa. Y lo pensé de verdad y de corazón. Pero Vasco estaba en Venezuela. Y yo recuerdo que hablé con él por vía segura, hablamos por tele, le dije, Vasco, ¿qué posibilidades hay de que tú salgas? O sea, sí, yo estoy por salir, yo estoy esperando, cuestión del pasaporte portugués, porque tengo que irme para vivir, tengo que hablar contigo, con otros más y tal. Lamentablemente a los 2 meses Vasco falleció. Entonces, después de eso, a mí me da sinceramente muchísimo miedo pensar y nombrar a alguien, porque no vaya a ser que el pavoso sea yo. Sin embargo, mire, para los que nos gusta la historia, nadie se imaginaba, y esto yo se lo leí a Jovito Villalba. Jovito Villalba una vez contó en una entrevista, creo que leí, que cuando ellos fueron, la generación del 28, lo que luego se conoció como la generación del 28, ellos fueron a coronar una reina de carnaval en el Panteón Nacional y se tiraron un discurso ahí y era una cosa irreverente juvenil. Y él contaba que él se dio cuenta, en el momento que él se dio cuenta que habían hecho una cosa que fue cuando de regreso, después de dar el discurso, la gente los aplaudía y los saludaba por la calle. O sea, ellos no se esperaban eso. Es decir, hay cosas que ocurren y nadie las espera y no sabemos, de repente pum, apareció y ya está. Aparecerá eso, en algún momento aparecerá porque nada es eterno. Nada es eterno. Fíjate que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido yo en la vida y que debería ser y creo que fue un aprendizaje para ellos también, para el chavismo, es el efecto de la muerte de Chávez. O sea, Chávez andaba diciendo que lo iba a gobernar hasta el 2021, hasta el 2030, hasta el 2100. No, se murió, no volverá. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo veo a Diosdado ensoberbecido y tal, todo aquello, aquí jaquetonería y aquella cosa, yo digo, estos tipos no saben que la vida es finita y que esto se acaba, y que cuando la cosa se acaba feo y termina mal y la cosa se pone fea y ellos creen que son eternos. O sea que yo por ese lado me quedo tranquilo. Creo que había otra pregunta, ¿no?, que me decían. No, eran los 4 escenarios. De los 4 escenarios, mire, yo creo que en Venezuela llueve con sol, vuelan las cucarachas, y hay un fenómeno muy importante, que es el fenómeno fundamental de Venezuela para entender a Venezuela sociológicamente. En Venezuela todo el mundo juega a caballo y el hipódromo está quebrado. Es un fenómeno importantísimo. Todo el mundo juega a caballo y el hipódromo quebró. Solamente eso, tienen 25 años liquidándolo. Hay una junta de liquidación del hipódromo y no lo terminan de liquidar, es impresionante. Entonces, en un país donde ocurre eso, ¿qué puedes esperar? Para cualquier cosa. Puedes esperar cualquier cosa. Que me preguntaban qué pienso yo de si María Corina la van a dejar o no la van a dejar, tal cosa. Lo mismo da. Lo mismo da. ¿Qué es lo que pasa con doña María Corina Machado Parisca? Bueno, eso está en el libro. Tienen que leerlo. Pero fundamentalmente pasa algo, ¿no? que yo lo cuento más o menos en el libro. La política en Venezuela cambió completamente y esa es la razón por la cual el libro se llama como se llama. Y esto yo no doy el crédito a la persona que me lo dijo porque se me olvidó quién me lo dijo. Pero tengo 3 sospechosos. O fue Vladimir Petit, o fue Gustavo Velázquez, o fue Diego Bautista Urbaneja. Uno de ellos 3 me dijo
que en Venezuela la política con esta gente se convirtió en una fiesta con piñata, porque pasa lo mismo. Los politiqueros los tipos entran a la política con la mamá detrás. La mamá está atrás con la bolsita, esperando los caramelos. Y diciéndole, métete, dale, agarra, mira, y tal. Exactamente lo mismo. Leopoldo con la mamá, Capriles con la mamá, María Corina con la mamá. Entonces, pero Guaidó mostraba a la mamá cada rato. O sea, hay una necesidad. O sea, ustedes se dan cuenta. Hay una necesidad de mostrar más que a la esposa, hay que mostrar a la mamá. Es una cosa rara, ¿no? Entonces, fiesta con piñata es porque es eso, ¿no? Y yo al final creo que cualquier cosa puede pasar. Podría ocurrir que llegue un momento que el sistema chavista se fusione tanto y se conviertan todos mucho más en lo mismo de forma clara que ya no importe. Bueno, no, que va a ganar Capriles, pero es gran vaina. No, el Leopoldo, cosa. O sea, ya llega un momento que todos van a ser iguales y no va a importar. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo sinceramente que al chavismo no le conviene en este momento salir de Maduro, porque Maduro se lo dejó Chávez, y entonces abrí esa caja para decidir quién va a ser si no Maduro. Bueno, es que Maduro no tiene el poder que tenía Chávez de decir, bueno, y claro, como la luna llena, ahí te quedas tú y tal. Maduro no tiene ese poder. Eso puede ser una ventaja para él, pero también una desventaja para el chavismo. ¿Qué va a pasar cuando Maduro, Dios lo llame a su regazo? O sea, ahí hay un problema. Entonces, ese problema no lo tengo yo. Ese problema lo tienen ellos. Entonces, ¿qué pienso yo que hay que hacer? Hay que entender a esos bichos dentro de la dinámica que ellos han establecido para tomar sus decisiones. Esa gente no serán 100% comunistas, 100% marxistas-leninistas y todo lo que tú quieras, pero ese concepto de la praxis leninista lo tienen perfectamente claro. Los tipos disfrutan ahondando, lo que decía Lenin, ahondando las contradicciones en el bando enemigo. Y nosotros, si somos opositores genuinos, tenemos que hacer exactamente eso con ellos, porque eso es lo que los debilita. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Maduro después? ¿Por qué la Cava no arregla? ¿Ustedes saben que la Cava está aquí en España? El señor llegó, no voy a decir la fuente, pero el señor llegó el 23 de diciembre, el día de la presentación de mi libro en Madrid. El 23 de diciembre llegó a Madrid, fue a Lisboa a visitar al hijo, regresó a Madrid y dejó un poco de videos grabados que montan en sus redes sociales con el tipo paseando por esta calle, inaugurando no sé qué cosa. Pero lo que me dicen es que el señor no ha regresado a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué el gobernador de Carabobo no quiere volver a Venezuela? ¿Y eso por qué no se dice? ¿Y esa cosa por qué no se hablan? Ah, no, porque hay que hablar de la primaria. Ah, no, hay que hablar de que no, que tienen que unirse. No, vamos a hablar de lo sustancial. Estos tipos tienen un problema allá adentro. Hay que visibilizarlo. Entonces cualquier cosa puede pasar. Con respecto a la salida armada, la solución armada y todo lo demás. Como dicen los gallegos, ¿no? Que no creen en brujas, pero de haberlas, haylas. Cuando se hizo todo este tema del gobierno interino y todo lo demás, y aquí por supuesto hay cosas que uno prefiere decir algunas cosas y otras no, pero en resumidas cuentas, se llegó a contabilizar el número de militares venezolanos, policías, agentes de inteligencia, jefes de cuerpos de inteligencia, de cuerpos de seguridad fuera de Venezuela. Y hubo además de eso coordinación y hubo interés en efecto tener una organización de toda esa gente y ponerla al servicio de ese gobierno interino, porque todos apostillamos, aunque suene un ratico, apostillamos el papel de pendejo. Y esta gente decía, bueno, una cosa lógica, en Venezuela ha habido muchísimos procesos armados a lo largo de toda nuestra historia, porque nosotros pensamos que somos pacíficos y chéveres, pero tenemos, más guerras civiles que Colombia. Colombia tiene una sola permanente, nosotros hemos tenido varias por capítulo. ¿Qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que si para los que hemos revisado el proceso guerrillero de los 60, los críticos, los guerrilleros que luego se fueron y que hicieron el proceso de crítica, la gran causa del fracaso, dicen ellos, o lo que ellos ven como un gran error, es que llegó un momento que
el fusil empezó a gobernar la política y no al revés. Es decir, en vez de haber un movimiento político que tenía un frente armado para tomar objetivos políticos, se convirtió en un bandolerismo donde el objetivo era asaltar un banco, asaltar un avión, secuestrar a alguien, pedirle rescate y tal, y se perdió el objetivo político y ahí todo se fue al garete. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Que esta gente, militares, policías y tal, comprendiendo esos procesos, decían: nosotros no podemos organizarnos con nosotros mismos para hacer ninguna acción, porque aquí tiene que haber un frente político, porque nosotros sacamos a esos tipos y ¿quiénes quedan si nosotros no somos políticos? Entonces, el problema es que, desde mi punto de vista, el chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal, y a una organización criminal usted no puede llegar, por ejemplo, a la Colombia de los años 80, abatida por el cartel de Medellín, y decirle a la sociedad: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un referéndum para que ustedes decidan, ¿el cartel de Medellín o el Estado colombiano? No, plomo con él. Ajá, pero entonces viene el otro chiste, bueno, pero no hay campanas. ¿Por qué no sonaron las campanas cuando llegó el obispo? Bueno, porque la iglesia no tiene campana. Esa es la primera razón. Las demás, imagínatelas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay militares fuera? Sí. ¿Habría posibilidad de una acción armada, inclusive desde afuera, con venezolanos? Sí. Pero, ¿dónde está el liderazgo político para organizar eso y para darle sentido a eso? Y esto no es una fábula que yo estoy inventando. No, esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió, porque cuando Castro se buscó a Gómez fue por alguna razón. Y esos tipos entraron con 60 andinos y llegaron y amarraron las mulas en la Plaza Bolívar y se acabó la historia. Y eso ocurrió en otros momentos. Y cuando llegó, ¿y por qué Pérez Jiménez y estos militares no se fueron ellos directamente a Miraflores el 18 de octubre, sino que no? Primero vamos a hablar con Rómulo Betancourt a ver qué piensa él. Pero exactamente lo mismo. Tienes que tener una organización, pero tienes que tener un frente político, pero lo primero que tienes que tener son políticos. Nosotros no tenemos políticos, tenemos politiqueros. Ese es el problema. Además de eso, tenemos una situación anómala para mí en este momento. En Venezuela, desde por lo menos 1830, para irme más atrás, la sociedad civil venezolana le entregó el arbitrio de la política al hombre de armas. Cuando le dijo a Páez: sácanos de Colombia, protégenos, cógete todas las tierras que quieras, pero danos la paz. Y eso ha sido así permanentemente. El hombre que mejor ejerció ese rol fue Gómez. 27 años, murió en su cama. Bueno, la paz gomecista, dentro de todas las barbaridades que también ocurrieron. La sociedad venezolana siempre busca, cuando hay una situación caótica, quién es el hombre de armas que nos va a sacar de esto. Y yo, que soy de la generación que vio desde la ventana de su casa los saqueos del 27 de febrero, vi también en el barrio donde vivía, frente al batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina de Vargas, cuando salieron los soldados apertrechados para la guerra, y la reacción que hubo en los bloques 10 de marzo fue que la gente los empezó a aplaudir. ¿Por qué? Porque se va a acabar el caos, coño, por fin van a poner orden aquí. Y de eso surge lo que ocurre luego en el 92. O sea, que no, el fenómeno, no. El venezolano decía: aquí hace falta mano dura. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de las intenciones del que tenga la mano dura. Pero Chávez comprendió eso. Y lo comprendió tanto que destruyó la Fuerza Armada. Y en este momento estamos en la misma situación caótica, quizás peor que hemos estado en otros momentos, y no hay el gendarme necesario, del cual hablaba Vallenilla Lanz, no existe, no está por ninguna parte. Y la gente lo está clamando. Y por esa razón es que la señora María Corina Machado Parica y el joven Leopoldo López Mendoza y el no tan joven Antonio Ledesma, cuando salieron en la fiesta con piñata que armaron en el 2014, que ellos llamaron La Salida, decían una frase que yo decía: todo termina mal. Los militares tienen que ponerse del lado correcto de la historia. Y entonces allí yo les recuerdo que yo pregunté: ¿y estos carajos qué saben de historia? ¿Y cómo me pueden decir a mí que hay un lado correcto y un lado incorrecto? Imagínate tú a Platón diciendo: póngase del lado correcto de la historia. Imagínate tú esa estupidez del lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto de la historia, chica? O sea, ¿qué coño estás hablando? ¿Cuál lado correcto de la historia, mija? ¿De qué lado correcto me estás hablando? Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué es lo que quieren decir? Y no dicen, le están diciendo a los militares: tumben a Maduro. Eso es lo que están diciendo. Vamos a tumbarlo y pónganos a nosotros. Vamos a hablar, vamos a hacerlo. Seguimos en lo mismo. ¿Qué tiene de diferente un joven que hoy piensa que Pérez Jiménez fue lo máximo con el joven que piensa hoy que Chávez fue lo máximo?
Es que estamos pensando, estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, el hombre fuerte, el hombre de armas, el tipo que someta porque es el tipo que piensa el plan. Y mientras nosotros estemos dando vueltas, como el hámster, como sociedad, dentro de la ruedita, no vamos a salir de esto. El problema es que en este momento estamos en lo que llamaría un sociólogo, seguramente, quizás, estamos en una situación de anomia, ¿no? O sea, está la sociedad pidiendo al gendarme para que ponga orden y el gendarme no aparece, no está. Y creo que no va a aparecer. Pueden pasar dos cosas. Que se rompa ese paradigma y que la sociedad civil decida resolver los problemas políticos sin gendarme, o que aparezca el gendarme. Puede escoger uno, o los dos. Y eso al final lo que termina definiendo las cosas desde el punto de vista es que nosotros sí estamos, y eso es difícil a veces verlo, pero yo a veces lo siento así, nosotros sí estamos en un momento crucial de Venezuela, sin duda alguna. Entonces, en este momento estamos en un momento que es completamente crucial para Venezuela porque precisamente no sabemos qué va a pasar. Y cuando una sociedad no sabe lo que va a pasar, es porque algo va a pasar, muy probablemente malo. Entonces, ¿dónde termina esto? Bueno, mira, como dijo el filósofo, no sé. No sé. Pero bueno. Chávez se murió. Y no vuelve. Una pregunta más y firmamos aquí el joven. Ahí. Hola Daniel, te felicito por tu trabajo y te sigo ya desde hace mucho tiempo que te conocí con Patricia Toledo. Y te quería preguntar, ¿cómo crees y tú ves la situación aquí en España cuando vienen elecciones? Veo a Pedro Sánchez que está igual que los chavistas que nos sirven junto con Podemos, y a Feijóo no lo veo como un líder que quiera poner un carácter, sino como hay que ser débil, hay que ser no débil, no dócil, y entonces no lo veo con esa fuerza de ser un buen opositor, a ver si llegarán a sacar o no a Pedro Sánchez en diciembre. Era más o menos lo que te quería preguntar. Gracias. Mira, tú sabes que a España hay que comprenderla a veces en función de ciertas claves, ¿no? Y los liderazgos políticos también. El señor Núñez Feijóo hay que comprenderlo primero como gallego. Eso es sumamente importante. Es esa frase gallega, por cierto que hay un restaurante en Madrid que me pareció genial por el nombre, nada más, ¿no? Un restaurante gallego que se llama como la frase con la cual se define a los gallegos, ¿no? Si tú te consigues a un gallego en medio de una escalera y le preguntas ¿para dónde va? Bueno, depende. ¿Tú quieres que suba o quieres que baje? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Que yo suba? ¿Quieres que yo baje? El restaurante se llama Ni Subo Ni Bajo. Magnífico el concepto. Ni subo ni bajo, comida gallega. Una cosa maravillosa. Entonces hay que entenderlo como gallego. Para que tengamos una idea como Rajoy. Para que tengamos una idea como Fraga, que es el fundador de Alianza Popular, que luego se convierte en el Partido Popular, etc. Es decir, ahí hay unas claves de comportamiento que además de eso tienen una clave, una carga regional importante, ¿no? Galleguista y de comportamiento y de forma de ser y de forma de hacer las cosas, donde nada es con estrépito, donde todo es taimado, donde, como el chiste ese de la frontera, alto quien vive, no, dime tú primero. O sea, así es la cosa. Y cuando tú ves a Núñez Feijóo te das cuenta en efecto de que el tipo es así. Yo lo vi recientemente en una entrevista, hace más de un mes que le hizo Jiménez Los Santos, y lo vi perfectamente claro, como Jiménez Los Santos lo trataba de poner contra la pared, y él entonces cuando se veía contra la pared decía, mira, a ver, a ver, fíjate, no, sí, no, pero entonces tú dices, este tipo es lo que se esperaría de un político como él, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos un grave problema en la política a nivel mundial, que por cierto, si nos ponemos a estudiar el fenómeno, eso se inauguró en España, que son los políticos pretaporte, los políticos hechos en laboratorio. Aquí hay una forma de vestirse, el político se tiene que vestir de una forma, tiene que caminar de una forma, tiene que gesticular de una forma, tiene que peinarse, el corte de cabello, el tipo de corbata, la combinación, el tipo de zapatos, la forma como mueve las manos, y además de eso, hasta la forma como saluda. Eso empezó con Zapatero aquí. A Zapatero lo modelaron, lo convirtieron en una cosa, y después surge en los Estados Unidos el fenómeno Obama, que fue una cosa también, un fenómeno pop, y después entonces tú, en determinado momento, cuando volteas a ver de nuevo la política española, te consigues
que era imposible diferenciar, ni siquiera en discurso, en forma de vestir, en forma de actuar, en peinado, a un Casado, de un Rivera, de un Sánchez. O sea, los tipos eran exactamente igual. Pero lo peor era que cuando los jurungabas ideológicamente, también. Entonces termina ocurriendo, y aquí voy con una forma de explicarlo, termina ocurriendo lo que pasó con la salsa. Rafael Itier, el fundador del Gran Combo de Puerto Rico, una vez le preguntaron que qué pasaba con la salsa, porque la salsa, entonces la salsa erótica, y entonces ahora está el término de la salsa erótica y no de la salsa brava, y usted qué piensa. Y él dijo, no, yo no tengo nada contra la salsa erótica, el único problema es que se hace sumamente difícil diferenciar quién es Juan y quién es Pedro, porque todos cantan igual y todos cantan de lo mismo. Y en la salsa de antes uno sabía quién era Héctor Lavoe, quién era Ismael Rivera, quién era Celia Cruz, quién era tal, porque se podía diferenciar. Entonces vamos para la política. Tú escuchas hablar a Núñez Feijóo y escuchas hablar a un político del PSOE, sea cualquiera, y ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es Núñez Feijóo? ¿Es un conservador? ¿Es un liberal? ¿Es un demócrata cristiano? ¿Es un gallego? O sea, ¿qué es el tipo? O sea, no lo logras determinar. Y cuando te pones a revisar a los fenómenos que han surgido como para combatir esas indefiniciones, porque en realidad el problema no tiene el PP. El PP se movió para la socialdemocracia. Y el partido, el PSOE, yo creo que eso se va a ver en las próximas elecciones. Yo he cubierto las 2 últimas elecciones aquí en España. He estado en la sede de los partidos el día de las elecciones. Estuve en la sede de Ciudadanos. Yo vi caer a Ciudadanos. Yo estuve en la sede de Ciudadanos el día de las primeras elecciones y estuve en la sede de Vox en las últimas. O sea, yo vi cómo cayó Ciudadanos y vi cómo surgió Vox dentro del comando de campaña el día de las elecciones. Yo creo que el PSOE se movió tanto para la izquierda y se secuestró tanto el discurso de Podemos, que Podemos podría sentirlo mucho en las próximas elecciones, porque la economía del voto del votante de izquierda va a funcionar. Dice, ¿para qué voy a votar yo por Podemos? Si el PSOE está gobernando, vamos a votar por el PSOE, que al fin y al cabo, cuando tú ves los discursos de los tipos, tú sientes que, bueno, nada, es como si fuesen lo mismo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando ves el tema de Vox, que se supone que es una reacción frente a ese movimiento, ¿no? Del PP un poco más al centro izquierda, y ves el fenómeno de Vox. Vox tiene la extraordinaria oportunidad, y creo que la están desaprovechando, de hacer solamente en España, desde mi punto de vista, y esto es una diferencia entre ser de izquierda en Europa y ser de izquierda en América, que es el nacionalismo. En América ser nacionalista es de izquierdas. En Europa no. En Europa un nacionalista es un nazi, es un fascista. En España no, porque cuando tú en España te declaras nacionalista español, evidentemente al decir la nación española estás ayudando o tienes en tu mente el concepto de España unida, y eso es un grave riesgo que hay ahorita con estos regionalismos, con estos secesionismos. Yo siento que Vox está desaprovechando la oportunidad de reivindicar más un nacionalismo español, de defender la unidad de España, sobre todo luego de la desgracia. Yo estuve en Londres hace una semana. La desgracia que ha sido el Brexit para el ciudadano de a pie es una cosa que no te quiero yo ni contar. El tema de la seguridad social allá, bueno, la gente tiene 2 años esperando por una operación, 3 años esperando por una consulta, y les prometieron que esto se iba a acabar con el Brexit. La cosa se empeoró. Entonces, el poder mostrar esas cosas, el poder decirle eso al catalán, decirle, mira lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit, porque se está vendiendo la independencia de Cataluña como nos vamos de España, cuando en realidad lo que están haciendo es irse de Europa. Pues si te vas de España, te vas de Europa. Y te declaras república, tienes que hacer la cola para poderte meter en Europa como república. Eso no lo están explicando. Y siento que se están perdiendo en un debate estéril en cosas que a nadie le importan. Porque cuando usted ve la factura de la electricidad y ve la barra de pan aumentando, ¿verdad? Y ve a los políticos gastándose 1.200 euros en un teléfono cada uno en el Parlamento, y ve todos los escándalos de corrupción, y ve todas las cosas, y ve cómo viven los tipos y cómo están ellos en la buena, y ve que entonces unos políticos que deberían estar actuando contra eso, de lo que están es hablando de si vas a escuchar o no vas a escuchar los latidos del feto antes del aborto o no, como si la mujer va a decidir, la que va a abortar, aborta. Porque ya sabe que ahí hay un latido, o sea, ¿para qué necesita escucharlo? Si ya quiere abortar, va a abortar.
O sea, esa discusión es ridícula y es estéril desde el punto de vista. Ah, ¿cómo no? Que uno tiene derecho a tener una posición con respecto al aborto. Sí, claro. Yo considero que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, pero así como la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, también la sociedad debería pensar y sopesar si un médico no va a tener el derecho sagrado a la objeción de conciencia. Tú no puedes obligar a un médico a que haga un aborto, porque si el señor, como pasó en Cuba, y eso no lo saben, eso parece que no lo utilizan ese tema. Hay un perseguido político cubano que es el doctor Oscar Elías Bisset, un extraordinaria persona. Ese señor evangélico. En Cuba, dentro de Cuba. Fíjate, tú eres evangélico en Cuba, ¿no? Y el señor lo meten preso, porque en Cuba el aborto es legal y él se negó a hacer un aborto. Objeción de conciencia. Dijo, no voy a hacer aborto porque mi religión no me lo permite. ¿Cuál religión? Yo soy evangélico, va preso. Porque por subversión. Eso también es libertad. O sea, si el médico dice, yo no voy a pedir un aborto porque yo tengo mi creencia religiosa y eso para mí no es permitido, eso es respetable. Igual cuando el juez dice, no, yo quiero abortar, bueno, punto, está bien. Entonces, yo creo que esas discusiones, meterse en esa cuestión de no, yo soy más de derecha, mira, estoy tan de derecha que a mi derecha no hay nada, mira, o sea, eso es una cosa tan tonta, porque de paso la gente no está pensando lo que dicen los franceses tienen el corazón en la izquierda y la cartera en la derecha. O sea, una cosa básica. O sea, después dicen, no, bueno, sí, no, Macron y tal, no, pero Macron camina con la derecha, como dice la que imita María Corina, a la derecha siempre, esta cosa así. Entonces, yo sí siento una gran preocupación por la política española. He estado dedicado a estudiarla durante muchísimo tiempo y lo que me preocupa es las similitudes con los procesos políticos donde terminó la política en Venezuela. La política en Venezuela se empezó a echar a perder cuando la gente se desvinculó, y esto es sumamente, para mí, bueno, viéndolo, yo escribo por cierto, en el portal La Gaceta, que es de la Fundación Disenso de Vox. Eso no me hace militante de Vox, sino que me dan el espacio para que yo escriba allí, y yo me dedico a escribir allí sobre eso, sobre la democracia que yo como ciudadano vi cayendo sin saber que se estaba cayendo. Yo cuando vine a voltear ya estaba en el piso, o sea, y yo no determiné que eso estaba ocurriendo. Cuando el ciudadano venezolano dejó de intentar resolver sus problemas a través del voto, porque los adeptos y los copiados son la misma vaina, son igualitos. Entonces empieza el fenómeno de la abstención y empieza un fenómeno que para mí que es el mejor para explicarlo, que fue cuando se disparó la delincuencia, que se convirtió en el gran tema, sobre todo en las urbanizaciones. En vez de salir a exigirle al alcalde, mira, ponga más policía, mira, resuelve el problema, ¿qué vamos a hacer con la delincuencia? Las organizaciones se organizaron para cerrar la calle, poner una garita y entre todos pagar un vigilante, porque el gobierno no lo va a resolver. ¿Eso qué fue? Eso fue una expresión de que mi voto no sirve para nada, porque igual estos tipos no se van a preocupar por eso, déjame resolver yo. Y en ese resolver yo llegamos al venezolano hurgando para comer la basura. Entonces, cuando yo veo que aquí hay una exposición permanente del tema de la corrupción y de que los tipos están robando en todos los partidos y de que los escándalos, bueno, robó Griñán y no va preso, y robó aquel y no va preso, y robó aquel y no va preso, y aquel robó, y aquel, tú ves aquel que ya se robó tanto, y no pasa nada, la gente evidentemente siente, bueno, pero aquí la política no, la política es un asco, todos los políticos son ladrones, todos los políticos quieren robar, a mí no me interesa la política, ¿para qué voy a votar? Y entonces cuando eso ocurre, los pocos que votan deciden. Y cuando eso se descompone, aparecen los Chávez, ¿okay? Que vienen a vender, no, yo vengo a destruirlos a todos. Y va a ser un poco de gente que va a decir, vamos, porque Chávez lo que vendió fue la venganza. Y lo logró. Entonces, a mí me preocupan muchas señales. El que haya una oposición dispuesta a hacer oposición eternamente, a que se vendan ideas extrañas. A mí me llama mucho la atención cuando me hablaba del tema de Nicaragua. Aquí hubo una tendencia de estos tipos, esta gente que sabe muchísimo. Yo a veces me sorprende, yo no entiendo cómo Luis Vicente León sabe tanto, ¿no? Imagínate tú que fuiste tenor y no soprano, sabría muchísimo más, ¿no? Pero entonces estos tipos que hacen y dicen, no, porque hay que entender el proceso nicaragüense. Dice, bueno, no te sabrás la historia tu real, porque la transición nicaragüense. Hay un tipo, un señor, se me olvidó el nombre de él, que él dice ser ahora, antes era encuestador, antes de eso era consultor,
analista. Y ahorita lo vi recientemente, entonces lo presentaron como especialista en transiciones. Y yo digo, coño, ¿será que Billy Brandt? Un especialista en transiciones tiene que ser el que haya hecho varias, ¿no? Y yo, coño, ¿quién será? Magdaleno, señor John Magdaleno, especialista en transiciones. ¿Y cuántas transiciones habrá hecho él para ser especialista en transiciones? Entonces el tipo sale de no, porque tenemos que pensar lo que fue el éxito del proceso nicaragüense. El éxito del proceso nicaragüense, maldito, pero tú no estás viendo a Daniel Ortega matando allá a la gente. ¿Cuál éxito? ¿Me estás hablando? Entonces, esas cosas de sacar esos ejemplos aquí hay una tendencia de periodistas, analistas y políticos del PP que están vendiendo la idea del ejemplo de la gran transición, de la gran coalición alemana, que fue cuando Angela Merkel pacta con el Partido Socialdemócrata para poder gobernar. Entonces fue un gobierno bipartito. Y eso lo venden como que... ¿Qué te están queriendo decir? Te están queriendo decir que si el PP es el partido más votado y no tiene para suficiente apoyo, suficientes diputados, los 176 diputados necesarios para gobernar, ellos van a preferir hacer una gran coalición con el PSOE que pactar con la ultraderecha horrible, esa cosa. Entonces eso hay que tenerlo en mente, porque es una estafa. Porque la gran coalición alemana, en este momento, tú sales a cualquier calle en Alemania y preguntas por la gran coalición, y puedes salir golpeado. Porque es el legado de la gran coalición de los socialdemócratas y de la CDU alemana es Putin. O sea, ese es el legado. Es una cosa que la gente no sabe. El tipo que le entrega la cancillería, el poder, a Angela Merkel, Gerhard Schröder, salió de la oficina de canciller y fue contratado por Putin. Inmediatamente que salió. Y el tipo es uno de los jefes de las gasíferas rusas. Y ahí hubo unos pactos, toda una cantidad de cosas. Y Angela Merkel le vendió la idea a la gente de que lo mejor era permitir que Europa dependiera del gas ruso, porque eso le iba a hacer entender a Putin que él necesitaba más Europa. Bueno, se fue Angela Merkel y al día siguiente Putin la agarró con Ucrania y cerró el gas. Bueno, aquí no hay gas para nadie. Entonces ya la querida Angela Merkel, a la cual victoriaron por la calle, yo creo que tiene como 3 meses que no sale de su casa. Porque todo el mundo dice, no, esta señora nos hipotecó. Entonces hay que evitar cuando el politiquero te intenta vender una cosa que es defectuosa, ¿no? Como los vendedores de Electrolux. Voy a tocar tu puerta, tocar tu casa y tu ventana también, y aquí está la aspiradora, mira, esta aspiradora rechísima, tal. Entonces dice, pero ya va, ¿cuál coalición alemana? Así, un momento, o sea, es la estafa. Pero en todo caso, yo creo que hay una cosa real que me dijo Alec Boyd ahorita cuando lo vi en Londres. No, es que político ladrón en toda parte del mundo, político sinvergüenza en toda parte del mundo, pero también ciudadano irresponsable a la hora de votar en toda parte del mundo. Entonces lo que hay que tener responsabilidad. Y preguntarle, decir, ¿qué va a hacer usted con...? Mire, está bien, sí, está bien, bellísima tu corbata, te felicito, pero ¿qué va a pasar con la electricidad? Yo no llego a fin de mes, ¿cómo hacemos? Pero por supuesto no te va a responder, pero yo siento que a los políticos nosotros estamos en el deber como ciudadanos de preguntarles y de exigirles y de criticarles. Yo lo hago, me ha salido caro, ¿no? Pero sinceramente después de todo este tiempo yo debo decirte que no me arrepiento, porque yo duermo todas las noches tranquilo, yo pongo mi cabeza en la almohada tranquilamente. ¿Dios da o no? O sea, yo no me quiero imaginar, yo a veces me imagino, digo, ¿cómo hará Nicolás Maduro cuando se sienta en la poseta? Que ese es uno de los momentos más sagrados del ser humano. Está pensando, te tiene la cabeza en otro sitio, y está pensando en otra cosa, no sé qué, tal. Agarra el teléfono, revisa, tal, contesta unos mensajes, tal, aquello. Ese es un momento sagrado. Estos tipos no pueden hacer eso. Porque no se escuchan una explosión y dicen, bestia, ¿será otro dron? O sea, es una cosa difícil. Entonces, yo no les envidio a ellos su vida, no les envidio la vida a ningún politiquero, pero los quiero tanto que deseo que Dios nos llame pronto a su regazo a todos. Gracias a todos. Firmo en orden del libro. Gracias. Lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría.
escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías Chávez está en el infierno.